Bienvenidos a Tax Day, mi asesor PLD, el espacio donde analizamos lo último en temas fiscales y de compliance, información clara, precisa y actualizada para mantenerte un paso adelante, solo aquí en IMEFI. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a su programa Tax Day, mi asesor PLD. Recuerden que estamos ya, este es el cuarto programa en el que platicamos sobre cuestiones del manual de prevención de lavado de dinero. En este programa, que es el programa 10 de esta serie, vamos a revisar entonces específicamente las disposiciones sobre la obligación de contar con el manual de prevención de lavado de dinero, que siempre vale la pena entrarle desde ahí a estar viendo qué vamos haciendo. Entonces, disposiciones sobre la obligación de contar con un manual PLD-FT. Recuerden que el objetivo del manual, de un manual PLD-FT, es que los empleados puedan saber qué deben hacer para que se cumplan las obligaciones del proceso administrativo de la prevención del lavado de dinero. Y debe adecuarse conforme vayan cambiando los productos o servicios que se brinden. Incluso, digamos que no solo eso, sino también cualquier cambio que tengan de tipo administrativo, de tipo organizacional en su empresa, tendrían que llevarlo a su propio manual. Debiese ser un manual, pues tratando de que sea lo más sencillo posible, porque como es algo que va a tener cambios constantemente, entre más complicado se haga, pues más difícil va a ser adecuarlo a cualquiera de los cambios. Recuerden que el asesor PLD previene el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo y logra que se cumplan las obligaciones PLD-FT para evitar sanciones que son terribles en esta ley de prevención de lavado de dinero. Soy Javier Martínez y me encuentran en LinkedIn como Javier Martínez o en el correo jmartinez@taxday.com.mx. Estos datos los estamos sacando de este curso de 3 horas que tenemos, que es el manual PLD-FT en empresas que realizan actividades vulnerables, donde vemos básicamente los requisitos y el contenido en término general. Es un curso en línea en 3 horas. Y aparte también les recuerdo que tenemos un taller para elaborar el manual PLD-FT para actividades vulnerables. En este taller es un taller presencial de 20 horas y aquí la promesa es que salen con su manual. O sea, vas a salir ya con tu manual terminado, hecho a la medida de tu empresa, con la actividad vulnerable de otorgamiento de préstamos. Después esa te va a servir para adecuar para alguna otra actividad vulnerable que realices. Pero de entrada esta la vas a usar, lo vas a poder usar para eso. Durante el mes de mayo, recuerden que tenemos desde el mayo del 2025, tenemos una promoción en donde ustedes pagan una cantidad con descuento y además se llevan el prontuario Lex PLD y además el propio curso de contenido del manual PLD-FT. Vale la pena que lo tomen en cuenta. Ok. Vamos a revisar qué tenemos con la LF-PIORPI y la prevención del lavado de dinero en la parte de la ley. Recuerden que esta ley se llama Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la LF-PIORPI. Tenemos que cumplir con esta ley porque tenemos riesgos de no cumplir con la prevención de lavado de dinero. Si tú no estás cumpliendo con esta prevención de lavado de dinero, pues
pueden pasar primero, puede ser utilizado para lavado de dinero. Segundo, puede ser utilizado para financiamiento al terrorismo. Tercero, si te cachan, hay delitos por dolo que pueden ser de cárcel, problemas por reincidencia, puede haber revocación a un notario, imagínense, a un corredor público, a un agente aduanal, a un casino, les pueden quitar sus permisos por no estar cumpliendo con sus obligaciones de prevención de lavado de dinero. No estamos hablando de que haya lavado de dinero ni nada, simplemente no cumplieron con las obligaciones de prevención. Y esta que tenemos aquí en negro, que es todo un tema, porque si tú incumples con tus obligaciones, las multas son cuantiosas. Ya habrán escuchado por ahí empresas que tienen multas de 30, 40, 50 millones de pesos por no haber cumplido con la presentación de los avisos que les correspondan. Entonces, tenemos que tener harto cuidado con estar cumpliendo con estas obligaciones. Recuerden que pudiéramos estar realizando actividades vulnerables y no saberlo. Eso sería un tema que debiéramos revisar. Oye, pero si yo no estoy cumpliendo con mis obligaciones de prevención de lavado de dinero, ¿cómo se puede dar cuenta la autoridad? Y recuerden que está el chismoso del CFDI, o sea, la información que se obtiene del CFDI está por todos lados muy, muy amplia. O sea, podemos pensar, oye, ¿me dices que con el CFDI podrían saber que realicé una actividad vulnerable? Sí, en muchos casos sí. Por ejemplo, si es arrendamiento de inmuebles, bueno, tendría que ser un tema de arrendamiento mensual que exceda de los umbrales, ¿no? Los umbrales que tenemos para el arrendamiento. Déjenme comentarlo aquí, de una vez lo revisamos. Fíjense, el arrendamiento de inmuebles está en la fracción 15 del artículo 17 y tiene una limitante de pago con dinero en efectivo, ¿de acuerdo? Entonces, arrendamiento 17, fracción 15. ¿Cuáles son los umbrales que tiene? Si vemos en este cuadrito, fracción 15 dice que debe ser una renta mensual de 1,605 UMAS y para presentar el aviso tengo 3,210 UMAS y la limitante de dinero en efectivo son 3,210 UMAS también. Este sería esta fracción 15 que tenemos aquí. ¿Eso cuánto es en dinero? 1,605 UMAS en 2025 son 181,000 pesos. O sea, debe ser una renta mensual de 181,000 pesos. 3,210 UMAS son 363,000 y 363,000 también la limitante con dinero en efectivo. Entonces, oye, ¿sacaste algún CFDI en el que tienes una renta mensual de más de 181,000 pesos? La respuesta sería sí. Bueno, sería una forma en la que podrían detectar que estás realizando actividades vulnerables y que no estás cumpliendo con esas obligaciones. Pudiera ser en el caso, pensemos, de joyería, otra más para que nos acordemos ahí qué es lo que pase. Imagínense que ustedes tienen una joyería, venden metales y piedras preciosas, relojes, ¿no? Un reloj que caiga también dentro de esta limitante del dinero en efectivo. De entrada, no nos pueden pagar más de 363,000 pesos en efectivo. Pero si vemos los umbrales, 17, fracción sexta, aquí está. Son 805 UMAS para que ya sea actividad vulnerable, 1,605 UMAS para que ya se presente el aviso. ¿Cuánto es eso en dinero? Sería
805 UMAS son 91,000 pesos. De una venta de 91,000 pesos, 1,605 UMAS serían 181,000 pesos. Ok, entonces tendré que tener estos cuadritos siempre muy a la mano para poder saber si caigo o no caigo en alguno de estos temas. ¿De acuerdo? Entonces tengamos mucho cuidado con este punto. Veamos disposiciones de la LFPORPI sobre el manual PLD-FT para empresas que realizan actividades vulnerables. Fíjense que el artículo 11 de las reglas de carácter general nos dice que debemos elaborar un manual PLD-FT, que es el manual de identificación del cliente y usuario, y tenemos que revisar los expedientes. A ver, dice, quienes realicen actividades vulnerables deberán identificar a su cliente y usuario, para lo cual elaborarán y observarán los criterios, medidas y procedimientos internos. Aquí dice manual PLD-FT, de veritas. O sea, dice, para lo cual elaborarán y observarán los criterios, medidas y procedimientos internos que se requieran para su debido cumplimiento y lo relativo a la verificación y actualización de los datos proporcionados por los clientes y usuarios. A ver, ya tengo ahí dos disposiciones que no puedo no ver. Me dicen tienes que tener un manual y aparte tienes que verificar y actualizar los datos proporcionados por los clientes y usuarios. O sea, recuerden que esto va a estar limitado a que yo tenga una actividad, una relación de negocios con mis clientes. Si es un usuario donde realmente llegó, compró un reloj y ya nunca lo volví a ver, bueno, ese no tengo que estar actualizando su expediente, pero en los demás casos tendré que tener una actualización de estos datos, los cuales deberán formar parte integrante del documento a que se refiere el artículo 37 de estas reglas. El propio artículo 37 también se llama documento donde están estos criterios, medidas y procedimientos internos, este manual PLD-FT. En el segundo párrafo de este artículo dice que los criterios, medidas y procedimientos a que se refiere este artículo comprenderán cuando menos los lineamientos establecidos en las presentes reglas. O sea, tu manual debe contener todo lo que dicen las reglas de carácter general, por lo menos. O sea, los lineamientos establecidos en las presentes reglas. Esto nos amplía muchísimo los temas que deben venir dentro del manual de prevención de lavado de dinero. Es algo que nos lleva a mucha amplitud en el manual. Nota, el manual PLD-FT debe incluir los criterios, medidas y procedimientos internos para dar cumplimiento a las disposiciones. Digamos, o que para dar cumplimiento a las disposiciones y reglas de carácter general, ¿no? Podríamos complementarlo todavía ahí para dejarlo un poco más concreto, digamos. Fíjense, si yo reviso el contenido de las disposiciones en la ley, el reglamento y las reglas de carácter general, hay algunas disposiciones que no se retoman en las reglas de carácter general, pero que sí deben estar dentro del manual. En el capítulo 1 de la ley tenemos las disposiciones preliminares que se repiten también en el artículo 1 y 2 del reglamento. En el capítulo 2 habla de las autoridades. En el reglamento también tenemos este tema. Las entidades financieras, en el capítulo 3 nos hablan de
ley y reglamento y nos mandan directamente a las leyes que correspondan. Pero ya cuando entramos a la sección 2 de las actividades vulnerables, tenemos en las reglas de carácter general el artículo 1 a 23 y después del 34 al 38. En la sección tercera, plazos y formas para la presentación de avisos, vienen en las reglas de carácter general 24 a 37. Las actividades que hacen las entidades colegiadas, eso vienen del 28 al 30. Las visitas de verificación en el 33. La reserva y manejo de información viene en el 31, 32 y 35 y tendríamos que estar viendo así. Oye, es cierto, hay muchas disposiciones que sí voy a tener que manejar y que no necesariamente vienen en las reglas. De ahí que diga cuando menos, ¿no? Cuando menos significa que no está todo dentro de las reglas, pero tendríamos que incluirlo de todas formas. En las reglas de carácter general, entonces, obviando así ya los puntos en términos generales, habla de, en el capítulo 1, objeto y definiciones, en el 2, identificación de quienes realizan actividades vulnerables, después está el alta y registro de quienes operen con activos virtuales. Aquí ya nos abrieron otro tema específico para quienes ven activos virtuales, criptomonedas y todos estos temas. En la fracción tercera, identificación del cliente y del usuario de quienes realizan actividades vulnerables. En la cuarta nos hablan de avisos. En la quinta, del establecimiento de entidades colegiadas. En la sexta, de reserva y confidencialidad. En la séptima, otras obligaciones. En la octava, intercambio de información entre quienes realizan actividades vulnerables, y hay disposiciones generales y transitorios. Estas serían entonces ya un poco más acotado lo que tendrá que venir dentro de nuestro manual. Si me voy al artículo 37 de las reglas de carácter general, recuerden que decía aquí, oye, en el artículo 11 nos dice los cuales deberán formar parte integrante del documento a que se refiere el artículo 37 de estas reglas. Vamos al 37 para ver qué nos dice. Dice que deberemos contar con un manual PLDFT de identificación del cliente 90 días después de alta en el padrón. O sea, ya me di de alta en el padrón y todavía tendré 90 días para darme de alta. ¿Ok? Regla de carácter general 37, entonces, dice, quienes realicen actividades vulnerables a los 90 días de alta, días naturales de alta y registro, referidas en el artículo 4 de estas reglas, deberán contar con un documento en el que desarrollen sus lineamientos de identificación de clientes y usuarios, así como los criterios, medidas y procedimientos internos que deberán adoptar en términos de lo previsto en los artículos, y ahí me remite específicamente al 11, donde nos habla del manual PLDFT y auditoría, del 17, donde nos habla de clientes de bajo riesgo, nos da la opción de tener un enfoque basado en riesgo. El 18 nos habla de expedientes digitales y el 35 nos habla de intercambio de información. Dice entonces, me regreso aquí, en términos de lo previsto en los artículos 11, 17, 18 y 35 de las presentes reglas, para dar cumplimiento a lo establecido en la ley, el reglamento, estas reglas y demás disposiciones que de ellas emanen, y ponerlo a disposición de la UIF o del SAT cuando se lo requieran. Aquí es importante esto, debo tener mi manual
no tengo que presentarlo en ningún lado. En el caso de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las entidades financieras suben su manual a la propia, al propio supervisor. Aquí no, aquí se supone que yo lo tengo y está a disposición de la UIF o del SAT. Pudiera llegarme simplemente un requerimiento donde me digan, oye, mándame tu manual de prevención de lavado de dinero, y en ese momento tendríamos que enviar a requerimiento de la autoridad este documento. Probablemente tendríamos que decir, oye, a ver, ¿qué es lo que está ocurriendo con esta parte donde me dijiste que, ¿qué está ocurriendo con esto que no estás cumpliendo? A ver, enséñame tu manual, y ahí empezaríamos a tener problemas por no estar cumpliendo con este documento, que es donde podemos demostrar que la gente está participando en estas actividades para cumplir con la prevención. Tenemos algunas preguntas, vamos a ver solo una pregunta y nos vamos a corte y luego regresamos con las demás preguntas. Sale, por favor, adelante, Miriam. Dice Pepe: buenas tardes, Javier. Nosotros tenemos la actividad vulnerable de venta de automóviles y vamos a dar de alta también la de otorgar préstamos. ¿Necesitamos un nuevo manual de PLD? A ver, yo ya tengo un manual de venta de automóviles y ahora también debo dar de alta la de otorgar préstamos. A ver, si se acuerdan, decíamos, oye, no, espérate, el contenido del manual, lo que nosotros proponemos en Tax Day es, oye, te voy a desarrollar todas las reglas que aplican a todas las actividades vulnerables como tal, y después vamos a ver un anexo que corresponde a cada una de las actividades vulnerables. Entonces aquí tendrías tu manual general 1 y después tendrías un anexo por la venta de automóviles, y ahora tendrías otro anexo donde estaría la parte de otorgar préstamos. Son dos actividades vulnerables totalmente diferentes, con formatos diferentes, o sea, todo es diferente, pero tendrías simplemente dos anexos, un anexo por un lado y un anexo por otro lado. ¿De acuerdo? Entonces básicamente sería eso. Es un manual con un anexo por cada actividad vulnerable. Vale, vámonos a corte y regresamos. Hola, mi nombre es Miriam Dolores Altamirano Santander. Te invito al próximo curso que vamos a dar en IMEFI, Elementos Básicos para elaborar un dictamen pericial contable, en donde vamos a hablar qué hace un perito, cuál es su campo de acción y la mejor forma o la forma que se recomienda para realizar un dictamen de manera profesional. Los esperamos. Inscríbanse. Gracias. Hola amigos, mi nombre es Jorge Briones y quiero invitarte al curso que hemos preparado para preparar la devolución o solicitudes de devolución de impuesto al valor agregado. Este curso lo hemos preparado a efecto de ver cuáles son el procedimiento general en materia de devoluciones, por supuesto ver cuál es la normatividad aplicable y enfocándonos exclusivamente en la determinación del impuesto al valor agregado, y en aquellos casos en los que resulte un saldo a favor, pues cuál es el procedimiento para solicitar su devolución. Desde el análisis, por supuesto, de papeles de trabajo para su determinación, llenado de la declaración, distinción de los diferentes actos o actividades que se entienden en la ley del impuesto al valor agregado, actos grabados, actos exentos, actos no objeto, actos grabados a diferentes tasas, por supuesto su empalme con la importante emisión del comprobante fiscal digital por internet, ver cuál es el plazo de presentación de la solicitud de devolución, el plazo que tenemos para tratar de recuperar estos saldos a favor y los plazos que tiene la autoridad fiscal para hacer estas devoluciones de saldo a favor, casos de improcedencia y por supuesto algunos papeles de trabajo o cédulas recomendables
para aterrizar este procedimiento, así como las fichas de trámite y medio de presentación una vez que tengamos ya determinados tus saldos a favor y las declaraciones presentadas. Y por último, también observar algunas recomendaciones para prevenir futuros requerimientos de la autoridad, y una vez en caso de que la autoridad haya decidido requerir información adicional, pues recomendaciones al respecto. Los esperamos. Impulsa tu carrera y conviértete en un experto con nuestro diplomado en Estrategias Fiscales para Empresas. ¿Estás listo para dar un paso importante en tu desarrollo profesional? Nuestro diplomado está diseñado para brindarte los conocimientos más actualizados en el área fiscal. Con una metodología teórico-práctica y el respaldo de expertos fiscalistas, aprenderás a aplicar conceptos clave basados en leyes, reglamentos y miscelánea fiscal en tu entorno laboral. No dejes pasar esta oportunidad para destacar. Inscríbete hoy mismo y obtén la preparación de alto nivel que necesitas para avanzar en tu carrera. Para mayor información, contáctanos y da el siguiente paso hacia tu éxito profesional. Listo, amigos, estamos de vuelta, estamos revisando las disposiciones que nos llevan o que nos dan los requisitos que debe cumplir nuestro manual de prevención de lavado de dinero. Estamos revisando unas preguntas. Cuéntame, Miri. Jenny nos pregunta, buenas tardes, ¿un manual de PLD de una actividad vulnerable es igual en cualquier empresa? A ver, Jenny, fíjate bien. Tú tienes un manual que tiene que ver con la venta de automóviles. Por ejemplo, te dedicas a la venta de automóviles. Ese manual debe ser muy similar en lo que tiene una agencia, digamos de Chevrolet con una agencia de Nissan o de Volkswagen. En estricto sentido sí, pero hay varios supuestos que nos pueden hacer que esto sea diferente. Imaginemos, por ejemplo, oye, a ver, ¿quién hace qué? ¿Quién participa en el proceso? O sea, ¿quiénes son las personas que van a participar para cumplir con las obligaciones de prevención de lavado de dinero? Tendríamos que ver desde el organigrama de la empresa. Recuerden que hay un consejo de administración, abajo pudiese ser que tuviéramos un área de cumplimiento normativo a la misma altura que un auditor externo. Abajo pudiera haber un director general y después ya áreas operativas. Está la dirección de finanzas, la dirección de ventas, la dirección de operación. Pudiera haber así algunas otras dependiendo de cada tipo de empresa y cada tipo de actividad. Aquí, por ejemplo, oye, hay un área de cumplimiento, después hay una dirección de ventas y hay ejecutivos de cuenta. Querría decir que aquí estos amarillitos participan dentro del proceso de prevención de lavado de dinero. Oye, no, es que para otorgamiento de préstamos los que van a participar más que ventas es el área de tesorería. Y así pudiéramos ir viendo cada caso. Oye, pero es que nosotros tenemos varias sucursales en la República. O, no sé, puede darse muchos supuestos en los que cada empresa, aún con la propia actividad vulnerable, con la misma, tendrá que estar trabajando con sus propios manuales para que su gente, las personas que participan dentro de la empresa, cumplan con las obligaciones que les correspondan. ¿Se acuerdan? Decíamos, oye, necesitamos un proceso administrativo, por ejemplo aquí, proceso administrativo en actividades vulnerables por prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Llega un cliente de actividades vulnerables, necesitamos su identificación, o sea, es obligatorio y lo tenemos que hacer con base en nuestro manual PLDFT. Después necesitamos verificar la viabilidad, o sea, que no aparezcan listas negras y que acepte que tiene que pagar con un límite con dinero en efectivo, por ejemplo. Cuando es viable,
En ese momento, ahora sí, va a llenar formatos, darnos sus datos, los poderes en el caso de que venga de una persona moral, etcétera, y ya después tendrá que firmarnos por las declaraciones de dueño de sus propios datos, del dueño beneficiario, de los requisitos, etcétera. Hay el tema de enfoque basado en riesgo, donde pudiéramos o no tener estos supuestos en la empresa, en donde vamos a determinar el grado de riesgo de un cliente, y cuando es de bajo riesgo tendremos la ventaja de que pudiéramos no tener todos los documentos, sino solo llenar formatos. Verificar en los documentos y ya, pero no necesitamos quedarnos con copias. O sea, habrá muchas empresas donde no estén contentos de darnos copia de determinados documentos, y entonces esto nos ayudaría con este punto. Ya se realiza la actividad vulnerable hasta tener firmas y el expediente completo, y ya después en el área de cumplimiento tendremos que tener los expedientes digitales de intercambio, expedientes digitales de identificación, 1, y de las actividades vulnerables, 2, o sea, serían 2 expedientes. Habrá que presentar avisos, informes, atender requerimientos. Quienes entran a hacer estas operaciones dependerá de cada empresa. O sea, en cada empresa pudiera ser diferente este proceso. ¿Cómo lo haces tú en tu empresa y qué actividad vulnerable realizas? Tendrás que tenerlo muy claro para poder implementar el manual a tu medida. Ajá. ¿Tenemos otra pregunta, Vini? No. Ok, bien. Regresemos entonces. La regla de carácter general 18 nos habla de que debemos tener el expediente de identificación del cliente a través de medios electrónicos previo a la actividad vulnerable y conforme al manual PLDFT. Dice, para la realización de actividades vulnerables a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, quienes las efectúen integrarán previamente el expediente de identificación del cliente o usuario de conformidad con lo señalado en estas reglas. Establecerán mecanismos de identificación de los clientes o usuarios y desarrollarán procedimientos para prevenir el uso indebido de dichos medios o tecnología, los cuales estarán contenidos en el documento a que se refiere el artículo 37 de las presentes reglas. Esto nos lleva de nuevo al manual PLDFT. Veamos nuevamente qué es lo que nos dice. Dice, oye, para la realización de la actividad vulnerable a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, quienes las efectúen integrarán previamente, o sea, antes de venderte el automóvil o de realizarte el préstamo, debo tener el expediente de identificación, ¿ok? Y esto no puedo no hacerlo así. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, pensemos en una automotriz, una venta, una distribuidora de automóviles. Vas a comprar un automóvil, el automóvil resulta que es actividad vulnerable. ¿Cuándo es actividad vulnerable un automóvil? Vamos a regresarnos, ahorita nos regresamos aquí, pero fíjense, un automóvil está aquí estoy, en la fracción 8, venta de vehículos nuevos o usados, y dice que si es de 3,210 sumas, ya es actividad vulnerable. Tendré que presentar el aviso cuando llegue a 6,420 UMAS y no podré venderte el automóvil cuando me quieras pagar en efectivo más de 3,210 UMAS. Si nos vamos a los números, 3,210 UMAS son
363,000 pesos. Si el automóvil antes de IVA vale 363,000 pesos, ya es actividad vulnerable. Tan, tan. Ahora, si el automóvil nos lleva a que tenemos un importe de 6,420 UMAS, o sea, 726,000 pesos, ya voy a presentar aviso con sus datos. Si es de menos de 726,000 pesos, voy a tener los expedientes y voy a tener todo, pero no se presenta aviso porque no llegó al umbral de aviso. ¿De acuerdo? Para llegar al umbral de aviso necesitábamos 726,000 pesos. ¿Cuándo podría llegar? Pensemos que nos compró un automóvil de 400,000, no llega a 726,000. Bueno, tenemos que esperarnos un periodo de hasta 6 meses para ver si nos compra otro automóvil y la suma de los dos, obviamente que también cueste más de 363,000, la suma de los dos sería algo que nos lleva a presentar el aviso. Podría haber concesionarias de automóviles que tengan muchas ventas, que son actividad vulnerable, pero que no necesariamente los lleven a la presentación de aviso. Sí, eso puede ocurrir. Con base en estas reglas, puede ocurrir en muchos de los casos. ¿De acuerdo? Ok, entonces, decíamos previamente, si me voy al proceso, decíamos aquí, se realiza la actividad vulnerable hasta tener firmas y el expediente completo. Ya estaríamos hablando del paso 7. Llegó el cliente, le dijimos es actividad vulnerable, verificamos que fuera viable, ahora sí, empezamos a llenar sus datos, formatos y todo, le pedimos que nos firme por sus propios datos, por el uso de la información, por el dueño beneficiario. Si lo calificamos, tendremos que estar revisando si es de bajo riesgo, riesgo medio o riesgo alto, y hasta ese momento, ya cuando tenemos todo, se realiza la actividad vulnerable hasta tener firmas y el expediente completo. ¿De acuerdo? Recuerden este chascarrillo donde le dice este señor a la novia, ¿verdad?, que se van a casar y se van a ir de luna de miel a Cancún, pero no necesariamente en ese orden. Querría decir que primero hacemos la actividad vulnerable y después hacemos toda la integración del expediente. No. Primero nos casamos y luego nos vamos a Cancún. No me vengas con que primero nos vamos a Cancún y luego nos casamos, ¿de acuerdo? Es un poco la idea de tener que necesitamos para cumplir con esta integración previa del expediente. Pensemos en un ejemplo de qué hacen, por ejemplo, en algunas automotrices. Oye, el automóvil costó 400,000 pesos masiva. ¿Es actividad vulnerable? Sí. El propio sistema de ellos, así lo hicieron, así lo diseñaron, dice, este automóvil cuesta más de 363,000, por lo tanto es actividad vulnerable. Necesitamos que el área de prevención nos libere la operación. ¿Y eso cómo? ¿Sí? O sea, tendrás que pasar a otra área donde te vas a terminar de hacer este proceso, y una vez que termines el proceso, ya me van a liberar el sistema para que yo pueda hacer la venta del auto, si no, no la puedo hacer. ¿Qué logré con eso? Que yo estoy haciendo que el propio sistema me ayude a que no se puedan brincar el proceso. Suena interesante, ¿no? Suena como que es algo que se puede hacer en muchos lugares y que valdrá la pena estarlo haciendo. Lo mismo sería con un préstamo en el área de tesorería, cuando el concepto es un préstamo, ¿ok? El área de tesorería diría, ok, ya está autorizado tu préstamo, pero necesito que me des la autorización que te dio el de prevención de lavado de dinero, donde me está indicando que ya tiene tu expediente.
Si no, no te puedo hacer el préstamo todavía. Sí, ya está. Bueno, aquí está la lana, la recibes, me firmas el contrato, el pagaré, etcétera, y ya. Pero ya está el expediente antes, ¿no? Ya tienen tu identificación, ya tienen tu firma de dueño beneficiario, ya firmaste del uso que se le va a dar a la información. O sea, es algo que se va convirtiendo, una vez que lo entiendes, en un proceso muy normal, pero que nos podríamos decir, ok, ya entendimos por dónde vamos a ir avanzando. Ok. Recuerden que cuando yo realizo una actividad vulnerable, voy a tener que darme de alta como sujeto obligado en el padrón PLD-FT, en el sppld.sat.gov.mx. En el caso, todo esto es en línea, excepto los activos virtuales. Ahí hacen que las propias personas que van a realizar esta actividad vulnerable vayan en forma presencial, lleven sus documentos y eventualmente les podrán preguntar por qué, para qué, cómo lo van a hacer, etcétera, porque en el caso de activos virtuales, pues están dando muchos riesgos adicionales, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que esta fracción se convirtió en algo diferente. En el punto 2, el representante PLD acepta su cargo con su propia fiel. Eso también lo debe decir el manual PLD-FT. Entramos a un proceso de administrativo por PLD en actividades vulnerables, que es el que veíamos. Oye, yo tengo mi proceso, ahí había 9 puntos, pero podría haber todos los puntos que ustedes consideren conveniente en su empresa. Después ya están los expedientes de los clientes de la actividad vulnerable identificada, expedientes de identificación de los clientes y de las actividades vulnerables identificadas. Vamos a suponer que yo a un mismo cliente le vendí un auto y aparte también le hice un préstamo. Bueno, tendrás un expediente de identificación de ese cliente, uno solo, pero tendrás dos expedientes. Un expediente para el automóvil y otro expediente para el préstamo. Oye, y después viene y me compra otro automóvil, ¿podré incluirlo dentro del mismo expediente? Pues sí, sin embargo, valdrá la pena que vayas revisando por cada automóvil, tener los datos por separado, porque tendrás que tener ahí todos los elementos que te piden los avisos. Desde el propio CFDI de la venta, en el caso de que proceda, en un préstamo no procede un CFDI, por ejemplo, de cómo te pagó el automóvil, de toda imagínense, vendí un automóvil, me llenó formatos, me los firmó, eso va a formar parte del expediente de identificación. Los documentos que deba incluir van a formar parte también del documento de identificación. Oye, ¿y dónde están o qué va a tener el expediente de la actividad vulnerable? El CFDI, los depósitos que hizo, copia del estado de cuentas, en muchos casos así se está haciendo, de forma tal que sean independientes en todos los casos, todos estos supuestos que tenemos aquí. Con esto llegaremos a revisar que se cumplan las obligaciones del artículo 18 de la LFPORPI, donde debo identificar a clientes, las limitantes de dinero en efectivo, que no estén en listas negras. Tengo que revisar si hay una relación de negocios y tendré que tener información de la fuente de ingresos. Debo identificar al dueño beneficiario y debo obtener una firma. Debo conservar los expedientes durante 5 años. Debo permitir visitas de verificación y contestar requerimientos del SAT. Y debo presentar avisos e informes de actividades vulnerables mensuales y 24 horas. Estas son 6 fracciones que tiene actualmente el artículo 18. Es probable que en algún momento se tengan más
fracciones. ¿Por qué? Porque se tienen ya en el horno nuevamente, ¿verdad? Obligaciones o cambios en las leyes que nos pueden llevar o debieran llevarnos a que todo esto cambie. Si eso cambia, recuerden que en el curso que nosotros tenemos, me voy a regresar de una vez nuevamente para hacer el comercial, en el curso que nosotros tenemos lo que estamos diciendo, oye, espérate, tú veniste aquí, tienes tu manual y si en el 2025 hay cambios, vamos a actualizarte ya no de forma presencial, sino en línea sobre cada uno de los cambios y sobre cada uno de los anexos o de los puntos del manual que se deban adecuar y modificar, ¿no? Eso entonces nos va a ayudar bastante para que puedas decir, ya estoy cumpliendo y eventualmente si hay que hacer algo más, pues lo hacemos porque es algo que se puede hacer y, ¿cómo se dice? Ya una vez que se aprueben los cambios. Son muchísimos los cambios y algunos nos van a meter en muchos problemas operativos, o sea, realmente están haciendo las cosas de manera que no le están entendiendo tan bien al tema, pero bueno, ahí tendríamos que revisar qué pasa. Tendrán que adecuar también ahora por los temas de narcoterrorismo, eso todavía no viene dentro de los cambios propuestos, entonces seguramente deben estar ahorita pensando, oye, pues ya inclúyelos. Recuerden que los cursos serán en la Ciudad de México, en Guadalajara y en Monterrey. Y bueno, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, y después de estos cursos esperamos estar regresando periódicamente para que todos podamos tener un cumplimiento adecuado de nuestras obligaciones de prevención de lavado de dinero con un manual que sea efectivo, que permita que la gente participe dentro de la organización y que además se cuiden los datos personales. Hay varios puntos ahí que son relevantes. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues amigos, es lo que queríamos ver el día de hoy. Recuerden, nos vemos el próximo lunes a las 16 horas por IMEFI TV. Les mando un abrazo. Bienvenidos a Tax Day, mi asesor PLD, el espacio donde analizamos lo último en temas fiscales y de compliance, información clara, precisa y actualizada para mantenerte un paso adelante, solo aquí en IMEFI.